En el año 1827, en Cabo Rojo, ciudad en la costa suroeste de Puerto Rico, nació un hombre que desafiaría el destino y cambiaría la historia de su país. Proclamado el padre de la patria, este es el documental sobre la vida de Ramón Emeterio Betances. Desde muy joven, Betances mostró una pasión insaciable por el conocimiento y la justicia. Luchó contra la adversidad para obtener una educación médica en Francia y luego regresar a su tierra natal, trayendo consigo sus ideales revolucionarios. Como médico, dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de los más necesitados. Pero su visión iba mucho más allá de la medicina. La pobreza y el sufrimiento de los suyos lo llevó a liderar el movimiento independentista y a luchar por la emancipación y la libertad de Puerto Rico y del Caribe. Su incansable lucha lo indujo a colaborar con los grandes líderes de su tiempo y a su vez a desarrollar los 10 mandamientos del hombre libre que proclamaba la abolición de la esclavitud y los derechos para todos. Prepárate para sumergirte en la historia de un hombre que desafió las barreras de su tiempo y se convirtió en un símbolo de libertad y justicia para su patria y para el mundo. Hoy honramos su valentía y su legado. Únete a nosotros mientras exploramos la vida y los logros de Ramón Emeterio Betances en este incitante documental. Que le sirva de inspiración a todos, a los de aquí, a los de la diáspora, a los mayores y a nuestra juventud. Abuelo, ¿quién es ese señor con barba que está acá atrás de mí? Ese señor que está detrás de ti en ese cuadro se llama Ramón Emeterio Betances. Fue un puertorriqueño revolucionario, internacionalista, que para los patriotas puertorriqueños es el padre de la patria, como lo es el cura Miguel Hidalgo y Costilla para ustedes los mexicanos. Abuelo, ¿qué significa internacionalista? Internacionalista significa una persona, mujer o hombre, obviamente, que trabaja por el bien de otras naciones o países. En el caso de Betances, él tuvo que ver con Puerto Rico, obviamente, con Venezuela, con México, República Dominicana, Haití, República de Cuba, Italia y Francia. Eso es un internacionalista. ¿Qué significa revolucionario, abuelito? ¿Como Pancho Villa y Zapata? Así es, como Pancho Villa y Zapata, como Ricardo Flores Magón, como muchísimos otros, como Simón Bolívar, como María Moreno y Pavón, José María Moreno y Pavón, como Che Guevara, como Filiberto Ojeda. Revolucionario es una persona que trabaja en pro de cambios sociales, cambios políticos, cambios económicos para beneficio de la humanidad, ya sea para su propia nación o para otras naciones. Eso significa revolucionario. Revolucionario es cambiar. Por ejemplo, el historiador famoso y especialista en Betances, francés, Paul Estrade califica a Betances como el último revolucionario del siglo XIX. Y también se me olvidó vincularlo con Venezuela y México, ¿no? Mira, Renata, voy a hablarle a un amigo, a Rodrigo Lucena, venezolano, para que él te explique el por qué Paul Estrade considera o conceptúa a Betances como el último revolucionario independentista del siglo XIX. Permíteme, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, te voy a poner en altavoz para que me haga el favor y le explique a mi nieta Renata el por qué el historiador francés Paul Estrade considera a Betances como el último revolucionario e independentista del siglo XIX. Gracias, adelantada. Hola Renata, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra
que por un lado estés preocupada por estos temas y los discutas con tu abuelo. Por otro lado, me da gusto recibirte, aunque sea virtualmente, aquí, en este humilde rincón donde yo hago mis tareas. Así como te señalaba tu abuelo de que el doctor Ramón Emeterio Betances Alacant fue señalado por el historiador Pau Estrade como el último libertador de América del siglo XIX. Esto es un señalamiento que sí, que realmente realizó el historiador Estrade. Y este señalamiento no es tan simple en el sentido de que surja por compararlo como hombres como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, como Bernardo O'Higgins o como José de San Martín. Esta condición de libertador del doctor Betances Alacant va más allá, ya que el doctor Betances Alacant tuvo un compromiso político y militar por la libertad de Puerto Rico y de Cuba, y en contra de la intervención francesa en República Dominicana. El doctor Betances tenía pues incluso referentes históricos patrios de Puerto Rico. Estamos hablando que 30 años antes de él hubieron dos paisanos, dos puertorriqueños, dos patriotas, que tuvieron un compromiso con la independencia de toda Sudamérica. Estamos hablando del general Antonio Valero de Bernabé, que fue un general de Bolívar, un general que cumplió varios cargos, ¿no?, dentro de la gesta emancipadora de América del Sur. Incluso él estuvo en la batalla de Ayacucho, donde se sella la libertad de América Latina, o bueno, parte de ella, porque el Caribe seguía ocupado por los españoles. Además de eso, ocupó cargos, por lo menos en Venezuela, como gobernador, como ministro de Defensa y otros cargos. Y fue una especie de edecán, pues, en las ceremonias que se le brindaron a Bolívar en su muerte. Y también su compatriota María de las Mercedes Barbudo, que fue considerada la primera mujer independentista de Puerto Rico, la cual, bueno, fue descubierta por la policía española, la policía colonial, y fue desterrada a Cuba. De Cuba se logra fugar a través de las estructuras organizativas que tenía Bolívar. Logra irse a San Tomás, de San Tomás se va a Venezuela. En Venezuela ocupa varios cargos dentro de ese proceso independentista de Sudamérica. Y ella muere en Venezuela, muere en lo que es hoy el Estado Vargas. La preocupación del doctor Betances por la independencia de Puerto Rico nace a raíz de su preocupación por la emancipación de los esclavos, por la libertad de los esclavos, de niños, mujeres y hombres que vivían en esas condiciones en Puerto Rico. Para el doctor Betances no era extraño, pues, esta condición en la que vivían los esclavos puertorriqueños, ya que su familia tenía esclavos. Su familia era una familia pudiente, era terrateniente y latifundista.
Esto fue una condición pues que le daba incluso una comodidad de vida a Betances por ser hijo de terrateniente y latifundista, al punto que él fue a hacer su bachillerato a Francia, estudió artes y estudió ciencias, ¿no? Y se graduó de doctor. En 1855 él regresa a Puerto Rico. En 1856 hace su reválida como doctor y ejerce la medicina, incluso en su pueblo natal. Allí se enfrenta, junto con otros doctores, a una epidemia que asolaba a Puerto Rico, una epidemia del cólera. Allí empieza a ser conocido, ¿no?, por su gran capacidad científico-médica en la lucha contra el cólera. Y a la vez que participó en esto, en la lucha contra el cólera, estuvo promocionando la cuestión de la emancipación de los esclavos. Esto le llevó a tener pues enfrentamientos directos contra el gobierno colonial español. El gobierno colonial español lo destierra y él va de retorno a Francia, donde ejerce nuevamente la medicina y sus tareas literarias. Se ocupa y a la vez trató de llevar una vida privada y buscó de casarse. Cuestión que se le vio frustrada. Se le vio frustrada porque su prometida fallece. Fallece de un problema también de cólera. Él pide un permiso para repatriar los restos de su prometida a su natal Puerto Rico. Cuestión que la logra. Logra llegar a Puerto Rico y ahí sepulta a su prometida. Se incorpora nuevamente a sus actividades médicas, a sus actividades políticas y sigue planteando pues la cuestión de la emancipación por los esclavos. Es nuevamente nuevamente solicitado por la policía de la colonia española y se le trata de expulsar nuevamente del país. Él viaja a San Tomás, Islas Vírgenes, y de San Tomás sigue su trabajo conspirativo. De allí pasa a Venezuela. En Venezuela está un rato, de ahí nuevamente pasa a Nueva York y en Nueva York retoma su tarea política fundamentalmente y literaria. Nueva York es un ambiente político y literario fundamental para el doctor Betances Alacant. ¿Por qué digo esto? Porque en Nueva York se planteaba la emancipación de los negros. El planteamiento el que más tarde va a ser el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, se plantea la emancipación de los esclavos. Betances logra regresar nuevamente a Puerto Rico. Está en Puerto Rico, sigue los trabajos políticos por la emancipación de Puerto Rico, la emancipación de los negros, pero comprende ya para este momento comprende de que la emancipación de los esclavos de Puerto Rico pasa por la liberación de Puerto Rico.
si no se libera Puerto Rico, no se pueden emancipar los negros. Esa es la cuestión que ya empieza a plantearse el doctor Betances Aracán. Bueno, en este ínter sucede que en 1867 ocurre un alzamiento militar en la capital, en San Juan. De Puerto Rico hay un levantamiento militar, un levantamiento que es reprimido, ¿no? Y fracasa. Este alzamiento, más que todo, es un alzamiento que exige una serie de reformas. Vaya, vamos a decirlo así, los que planteaban esta reforma eran unos criollos, militares criollos, ¿ves? Que estaban en contra de ese sometimiento, esa tutela que tenían del yugo colonial español, y necesitaban más y reclamaban más libertades, ¿no? Como ciudadanos puertorriqueños, ¿no? Bueno, por esta sonada, aun cuando el doctor Betances Aracán no tuvo nada que ver, es solicitado por la policía colonial y se le plantea el destierro, como a muchos en ese momento fueron desterrados. Él no acepta ese destierro. Aparece nuevamente en Nueva York. En Nueva York ya funda los comités por la independencia de Puerto Rico y de Cuba. Ya en este momento ya se plantea seriamente la independencia de Puerto Rico y de Cuba. Y fundan algunos comités que ya funcionaban, que ya había fundado él en Puerto Rico. Ya él lo había fundado, pero ahora se convertía este eje. Ya para este momento ya había muerto el presidente Lincoln, había sido asesinado. Ya Betances empieza a darse cuenta de que el destino manifiesto de los Estados Unidos no era simplemente la lucha por la justicia de los pueblos, la liberación de los negros, la igualdad de los hombres, no. Ya se da cuenta que aquí había una cuestión que era la dominación, la apropiación de las islas del Caribe, y que esto estaba en contra, pues, del planteamiento que Betances se hacía de que Puerto Rico fuera libre y que Puerto Rico fuera lo que mismo que se planteó Bolívar en la Carta de Jamaica, lo que fuera Panamá, ¿no? Porque decía que el Caribe debía ser un centro de convivencia, no solo de los caribeños y de los latinoamericanos, sino del mundo. Eso también se lo planteaba Betances. Por eso que es una sincronía, es una continuación de la lucha de la independencia de América Latina. Ahí se da cuenta Betances. Betances ya se plantea seriamente esa lucha por la independencia de Puerto Rico. Entonces se plantea una fecha para un alzamiento del pueblo puertorriqueño por su lucha de su independencia. Y se toma septiembre, ese año del 67, para la independencia. Pero bueno, ocurren las cosas que ocurren. Ocurrió un terremoto, pues es una cuestión irónica de la vida, ¿no? Del comportamiento que tiene la naturaleza, ¿no? Y hay que aplazar ese alzamiento por la independencia de Puerto Rico. Y se aplaza casi un año, ¿no? Después se aplaza eso y se plantea para el año siguiente, que por cierto se plantea para noviembre y es descubierta. Y tiene que aplazarse, o adelantarse, perdón. Se tiene que adelantar para hacerla antes. O sea, para que no fuera reprimida y frustrada del todo ese levantamiento por la independencia de Puerto Rico.
Ese alzamiento se va a conocer como el Grito de Lares. Para que nos expliquen este Grito de Lares, que no sé si lo conocías, vamos a decirle, Renata, al amigo puertorriqueño que nos explique sobre el Grito de Lares. Fíjate que voy a comunicarme con un puertorriqueño, doctor en la materia, que sabe mucho de su vida y obra, el licenciado Salvador Tío, para que desde Puerto Rico te explique. ¿Está bien? Saludos, Salvador. ¿Cómo está, mi distinguido? ¿Bien? Me alegro, yo también. Oye, fíjate que estoy aquí con mi nieta, Renata, y ella tiene un gran interés por saber más sobre Ramón Emeterio Betances. A mí me gustaría que tú le abundaras sobre su vida y obra. ¿Pudieras ayudarme en eso? Ok, mira, voy a poner el altoparlante, porque ella está aquí a mi lado para que escuche lo que tú digas por el teléfono. ¿Está bien? Bueno, agradecido de antemano. Gracias. Comienza. Todos nosotros somos, en alguna medida, hijos de Betances, de Hostos, de Luperón. Es un ansia, es una necesidad, es un sentir de que tenemos que nosotros buscar la unidad antillana. Tenemos que hacer esa confederación. Tenemos que unirnos. Tenemos que poder contar el uno con el otro. Hoy estamos en una situación que Betances también vivió, porque Betances comienza su trabajo después que va a París, y allí le toca estar en la Comuna de París, en la rebelión, en la revolución que se da. Ya él tenía ese acervo, ya él tenía esa inclinación. Allí conoce a Luperón, que llega jovencito a estudiar a París. Por lo tanto, se impresiona con él, de un buen grupo que había, de 10 estudiantes que él casi ayudó. Asumió un papel paternal, no siendo tan mucho mayor que ellos, para con ellos, porque ya estaba establecido allí y ya había estudiado sus estudios de medicina. Y se entrega a la tarea de ayudar a esos jóvenes, de educarlos. ¿Por qué? Porque él veía en ellos, y particularmente desde el principio en Luperón, que había la madera, la tabla, para poder ayudar a echar hacia adelante una lucha de liberación. De hecho, cuando él regresa a Puerto Rico, cuando termina porque él vuelve a París después, él no se puede quedar en Puerto Rico. Si llega a ir a Puerto Rico, lo matan los españoles. Él, cuando empieza su trabajo como médico, conjuntamente con Segundo Ruiz Belvis, se da la tarea de, como todavía existía la esclavitud en Puerto Rico, ellos van a la pila bautismal para comprarlos, para que no sean esclavos. Una vez que los bautizan, tienen esa defensa de que no pueden ser esclavizados de esa manera, aunque había quizás no tanta diferencia entre lo que era ser esclavo y lo que era ser un peón de las fincas de caña en Puerto Rico, en esa área fuertemente cañera del suroeste de la isla. Él se da cuenta de inmediato de que Luperón es una figura fundamental. Y como era además hijo su padre era dominicano, su madre puertorriqueña, él se dedica también a hacer el trabajo de comenzar a organizar
lo que sería el Grito de Lares. Pero cuando se lleva a cabo el Grito de Lares, él no podía estar en Puerto Rico. Él tiene que estar promoviendo y ayudando a organizar y conseguir el dinero y las armas, que de hecho en uno de los embarques que él envió, los norteamericanos intervinieron y se le quedaron con parte de las armas, no con todas. Pero él asume tanto su presencia y su compromiso con la República Dominicana y su lucha por la independencia, que hasta en un momento lo consideran como posible candidato a la presidencia. Él se niega, él dice, no, yo me siento dominicano, pero esto tiene que ser para uno nacido aquí. Además, dice, los que son candidatos son mis amigos. Pero se dedica a ayudar a defender el desarrollo del puerto de Samaná, a fortalecer el banco en la República Dominicana, dándose cuenta de que lo de Puerto Rico, lo de Puerto Rico se sofocó. Comenzó la cosa en Lares y luego en San Sebastián del Pepino se acabó ese Grito de Lares. Pero en Cuba duró 10 años, la guerra del 64. Y Betances estuvo completamente cercano a ese esfuerzo y facilitó el acceso a las armas que tenía para la lucha cubana. Es interesante que él se dio cuenta, por otro lado, cuando finalmente muere Martí, con quien desarrolla, aunque era más joven que él, también desarrolla una relación muy significativa. Y eso está recogido en todo el epistolario al cual hemos podido tener algún acceso, y toda la investigación que se ha hecho, y sobre todo la que se falta por hacer para que sigamos nosotros profundizando esa idea, ese norte que él tenía de la Antillanía unida, tiene que ser todavía, según por lo menos mi opinión, un norte para nosotros. Por eso es que a los norteamericanos, en un sentido, es perfecta la cosa. Nosotros los puertorriqueños podemos ir a la República Dominicana sin que haya mayores impedimentos, pero no tenemos ciudadanía puertorriqueña real, porque somos ciudadanos americanos. Los cubanos no pueden ir, no pueden venir a Puerto Rico. Está muy limitada su llegada aquí. Los cubanos que son parte de la revolución. Donde único, quizás en un sentido, y se repite la historia, donde podemos juntarnos todos sin tanto problema, es en la República Dominicana. Aunque en la República Dominicana, como muy bien ha señalado Narciso Izaconde, se está dando una situación de neocolonialismo que atenta contra los mejores intereses de la población y de los trabajadores dominicanos, y del dominio y el control de los recursos fundamentales de nuestra hermana república. Cuando Betances está ya en el 1868, 64, cuando está la guerra activamente, en los 90, perdón, en el 98, él está vivo todavía, porque él muere en el 98, en el 20 de noviembre del 98. Él recibe una visita que le envía Tomás Estrada Palma a Francisco Fons, porque ellos allá, que ya habían hecho sus pases con los Estados Unidos y habían convertido a Cuba en una neocolonia norteamericana, deciden que le van a dar algo a don Ramón Emeterio Betances, que está ya muy viejo y está también en mal de salud, y envían a Francisco Fons para que le den un dinero para una pensión que él pueda tener, porque ya ni su equipo médico ya tenía, la medicina la había tenido que dejar. ¿Y qué hace Betances cuando entiende eso? Él está leyendo que en ese día salen las noticias en Francia de que los norteamericanos están bombardeando la ciudad de San Juan. Que efectivamente así fue.
y le dice a Francisco Afonso: yo he dedicado toda mi vida a luchar por la independencia de mi patria y de Cuba y de Haití y de la República Dominicana. Y no he buscado nunca que me den ningún apoyo a mí personalmente. Lo que he hecho es yo tratar de apoyar ese esfuerzo. Y no puedo aceptar esa dádiva que me quiere dar el gobierno de Cuba, que además él sabía quién era Tomás Estrada Palma y qué era lo que pretendían hacer. De manera que termina su vida sufrido por ver que de nuevo se comienza un nuevo proceso en el cual nosotros estamos todos afectados. De hecho, Puerto Rico, que estaba lleno de bases militares, se fue Ramey Air Force Base, se fue Rumble Roads, a los dos extremos de la isla. Controlaban Vieques, Culebra, Ceiba, por un lado, y el otro extremo en Aguadilla, donde estaba la base Ramey, de donde salían los vuelos a pelear en Vietnam, a bombardear en Vietnam. Después todos los vietnamitas no iban a poder nunca bombardear un avión en Puerto Rico para defenderse de los bombardeos que se hicieran. Y esa situación que él siente en ese momento, cuando ve lo que está ocurriendo, no lo arredra. El que él haya podido mantener su postura, sin duda alguna también ha sido ejemplo e inspiración para Francis Camaño, con quien Narciso estuvo en el puente sobre el río Sama, cuando la invasión de los Estados Unidos, que iba a salir de Ramey, y al final ellos optaron porque no saliera de Ramey y saliera de uno de los estados del sur, porque en el fondo, es mi interpretación, ellos sabían que los puertorriqueños no iban, y aunque allí había muchos americanos, pero había puertorriqueños también, que los puertorriqueños no eran los que iban a estar ayudando a derrocar la libertad de los que habían expresado los dominicanos, con ese líder, ese dirigente fantástico que tuvieron en Francis Camaño. De manera que yo creo que este es el primer paso que podemos seguir teniendo de comunicarnos los antillanos, para no olvidarnos de que la Confederación Antillana todavía es una meta que debemos nosotros seguir. Abuelito, ¿Cuba y Puerto Rico estaban peleando por su independencia como lo hizo México? Así es. Nosotros peleamos en conjunto contra el imperialismo español por nuestra independencia, como lo hizo México y como lo hizo toda América Latina. Ya tú sabes de la Confederación Antillana, que se te explicaron al principio. Entonces, no únicamente también apoyábamos a Haití, que ya era libre, es la cuna de la independencia de América Latina y del Caribe. Pero mejor que yo que te hablen mi amiga Elda y mi amigo Kirchner sobre Haití. Proclama de Ramón Emeterio Betances a la CAN en la Gran Logia Soberana de Puerto Príncipe, 1872. Les Antilles traversent aujourd'hui le moment le plus périlleux qui se soit offert et qui devra jamais se présenter, car il s'agit pour elles de trous de notre pas au nous les uns les autres. Car séparés, nous serons écrasés comme des pimets. Unis, nous formerons le vaisseau de force qui en imposera à nos ennemis et qui seul est capable de nous sauver. Proclama de Ramón Emeterio Betances Alacán en la Gran Logia Soberana de Puerto Príncipe, 1872. Las Antillas pasan por un momento que jamás habían atravesado en la historia. Se les plantea ahora la cuestión de ser o no ser. Rechacemos ese dilema. Es este el instante preciso de obrar
en una defensa unida. Unámonos los unos con los otros para nuestra propia conservación. Unidos, venceremos contra estas tentativas. Separados, seremos destruidos. Unidos, formaremos un frente resistente, de fuerza, capaz de imposibilitar a nuestros enemigos de su acción y nos salvará de esa amenaza. C'est en vain qu'un mandataire impie voudra faire à Saint-Domingue trafic de son pays et sacrifier ses citoyens. C'est en vain que l'Espagne voudra écraser l'insurrection pour vendre en Cuba aux États-Unis et commencer ainsi l'absorption de toutes les Antilles pour la race anglo-américaine. Será así en vano que un mandatario impío intente traficar con el país como en Santo Domingo, sacrificando a sus conciudadanos. Será inútil para España que trate de acabar la insurrección en Cuba vendiendo la isla a Estados Unidos y dar comienzo así a la absorción de todas las Antillas por la raza angloamericana. Unissons-nous, aimons-nous, formons à nous tous un seul peuple, un peuple de véritables maçons, et nous pourrons alors élever un temple aux bases si solides que toutes les forces de la race saxonne et des Espagnols réunis ne parviendront jamais à l'ébranler. Nous les dédierons à l'indépendance et sur le frontispice, nous graverons cette inscription impérissable comme la patrie que nous dit à la fois notre intérêt et notre cœur. L'intelligence la plus généreuse et le plus égoïsme, instinct et de conservation. Unámonos, amémonos, formemos todos un solo pueblo, un pueblo de verdaderos masones. Y entonces podremos elevar un templo sobre bases tan sólidas que todas las fuerzas de la raza sajona y de la española reunida no podrán sacudirlo. Templo que dedicaremos a la independencia y en cuyo frontispicio grabaremos esta inscripción imperecedera como la patria, que nos dictan a la vez nuestra ambición y nuestro corazón, la más generosa inteligencia y el más egoísta instinto de conservación. Las Antillas para los antillanos. Les Antilles pour les fils des Antilles. Abuelito, ¿por qué ese señor habla tan raro? ¿Quién, Kirchner? Ah, él habla raro porque él es haitiano. Y en Haití se habla francés. También se habla un dialecto que se llama papiamiento. ¿El señor Bentham estuvo en México, abuelito? Físicamente nunca estuvo en México, pero tuvo vínculo con México porque él dirigía en París, Francia, un club social en donde se recibieron o donde recibía a intelectuales, a académicos, a políticos de prestigio de toda América Latina. Mira, Renata, hija, voy a hablar de un amigo, el ingeniero Luis Aracho, mexicano, que sabe mucho sobre ese tema. ¿Te gustaría? Sí, llámelo, me gustaría escucharlo. Ok, voy a hablarle. Buenas. Qué bueno que me contesta. Fíjate que estoy aquí con mi nieta, que tiene un interés de saber del seguimiento que le dio el doctor Betance al periodista Manuel Ignacio Altamirano, mexicano. ¿De quién mejor que tú para que le explique esa situación? ¿Puedes ayudarme? Ah, bueno, voy a poner
altavoz. Me dicen que quieres saber sobre el revolucionario Ramón Betances y su relación con México. Bueno, vamos a ver. Mira, voy a comentar sobre un encuentro entre Ignacio Manuel Altamirano y Ramón Emeterio Betances. Esta reunión fue el 29 de abril de 1890 en París, Francia, 3 años antes de la muerte de Altamirano. Y en el artículo que le nombra héroe de la Guerra de la Liberación de México del Imperio Francés. Para ello hay que hacer anotaciones. Altamirano fue un pensador liberal. En 1857 fundó con Ignacio Ramírez y Guillermo Prieto el Correo de México y su revista El Renacimiento, un hito en la historia de la literatura mexicana. Desde aquellas páginas el maestro se propuso a reunir a los escritores de todos los credos, sumando inteligencias en esta primera gran obra para la reconstrucción de la nación liberal que surgió después de la guerra con las fuerzas conservadoras responsables de promover la intervención francesa en México. Altamirano fue entonces el puente entre la generación del liberalismo ilustrado, representado por Ignacio Ramírez, Francisco Guillermo Prieto, Vicente Rivé Palacio, de carácter juarista, y la generación de los jóvenes escritores como Justo Sierra, Manuel Acuña, Manuel M. Flores, es decir, unos liberales que estaban más estatistas, ¿no? Más cercanos a Porfirio Díaz. Al terminar esta época, fue de alguna manera pues un gran funcionario en muchos gobiernos desde Juárez. Ahora sí que en ese sentido Altamirano estuvo con distintos presidentes. Entonces, en 1889 Altamirano fue cónsul general de México en la República Francesa, nombrado por Porfirio Díaz. Así que el encuentro político con Betances fue en una reunión de carácter múltiple, pues fundamentalmente los personajes que asistieron eran científicos en su mayoría, pero al mismo tiempo renombrados políticos liberales y simpatizantes de las luchas independentistas de Latinoamérica. El anfitrión de la reunión fue Enrique Eduardo Pérez de Guzmán, consorte de una marquesa, María de la Concepción. Por eso también le llamaban a él el Marqués de Santa Marta. Él era periodista de tendencia política republicana federalista, el cual ocupó durante muchas legislaturas una plaza de senador por la provincia de Cáceres. Entonces, Betances y Altamirano eran defensores del valor de la diversidad de culturas de Latinoamérica y denunciaban permanentemente el sentido clasista que ocultaba el racismo en su interior, producto del desprecio colonial de los pueblos autóctonos. Betances con sus raíces mestizas y Altamirano con sus raíces indígenas veían en el liberalismo un paso necesario para caminar hacia la democracia representativa, que para la época significaba un cambio radical y sustancial en la construcción de una sociedad moderna e igualitaria. Betances en 1890 ya actuaba como un importante funcionario diplomático de la República de Santo Domingo. Esa cobertura diplomática le permitía actuar estratégicamente con su verdadera pasión política como organizador y promotor de una insurrección armada en Puerto Rico. A Betances le gustaba el perfil de Altamirano, que era un hombre de letras, pues fue literato, docente y juez. Y no solamente ser un hombre ilustrado, sino también un hombre de armas, veterano de la defensa de la República Juarista, el Imperio Francés. Dicha admiración coincidía con el momento que vivía Betances. Así, para esa fecha,
Betances también estaba en coordinación con los líderes locales de Puerto Rico y un líder militar dominicano como fue el general José Morales. Y con esos planes, hacían planes para invadir Puerto Rico a finales del 90, para dotar a los revolucionarios locales con provisiones y mercenarios, y aprovechar la ventaja estratégica de una débil presencia militar española en Puerto Rico. Bueno, entonces, Betances buscaba dejar constancia de un posible apoyo internacional a sus intenciones insurreccionales, y Altamirano por México, y un apoyo interno desde España con el Marqués de Santa Marta, y de igual manera varios republicanos franceses podrían haber jugado un papel importante para involucrar a las naciones que representaban con los planes de independencia puertorriqueña. Incluso se mencionó cómo Betances se había solidarizado con varios inmigrantes españoles en Francia que huían de la represión monárquica en España, acto que conmovió al Marqués de Santa Marta. Desafortunadamente, pues en este caso, todos ustedes deben saber mejor que yo por qué esta insurrección no se llevó a cabo, sino por el principal de estos planes no fue la monarquía española, sino irónicamente el Partido Revolucionario Cubano, pues obviamente la independencia de Puerto Rico no estaba en sus prioridades y de manera absurda rechazó el plan por ser muy costoso. Pero de alguna manera esa insurrección quizás estaba pensada ya en esos momentos como una moneda de cambio con las metrópolis imperialistas. Así que en esta dinámica, pues Altamirano no iba a ir más allá que estos planes, pero de todas maneras Altamirano quizás al estar también como Betances ya en esa época un poco enfermo, esta reunión con Altamirano fue 3 años antes que se muriera. Él era diabético y por lo tanto pues obviamente estas circunstancias estaban, pero de alguna manera este pequeño encuentro deja marcado a ambos pensadores, ¿no? Porque de alguna manera esta dinámica, esta complejidad de poder desde el extranjero estar coordinando y trabajando para llevar adelante los planes, pues era desgastante para todo el mundo y quizás Altamirano podría comprender porque él a su vez estuvo en circunstancias parecidas cuando estaba la revolución, la lucha de liberación mexicana. Mi hermosa nieta Renata, ahora te van a hablar un compañero de la República de Cuba, Eliades, y te va a hablar un compañero de la República Dominicana, Narciso Conde. ¿Escuchaste? Bueno, ellos te van a dar su versión sobre los vínculos de Betances con sus dos países, con República Dominicana y con Cuba. ¿Está bien? No te puedes quejar. Esto es seminario intensivo. Betances Martí, Cuba, Puerto Rico. No solamente son de un pájaro las dos alas, como dijo Lola Rodríguez de Tió, sino también son puntos de encuentro de personalidades de una enorme talla antillanista latinoamericana, de pueblos hermanos luchando precisamente por la libertad y por el futuro. Es muy difícil narrar desde Cuba la historia de Betances si no se habla de esa amistad entrañable que lo unió con Martí. De Betances tenemos muchas referencias, sobre todo su imagen dignísima, diría yo, que a Martí le provocó decir que en París el alma de las Antillas está en el pecho de Betances y que para Betances no hay mar entre Cuba y Puerto Rico. En efecto, Betances fue un enamorado de la libertad.
no solamente por su labor abolicionista en Puerto Rico y por su lucha a favor de los pobres, de los más humildes, de los negros. Betances fue un apóstol también de la libertad, incluso antes de Martí. Y llevó, por donde quiera que pasó en su largo peregrinar, llevó las ideas libertarias, las ideas independentistas que lo animaron hasta el último minuto de su vida. Hay que decir, por ejemplo, que en ese afán libertario fue el máximo inspirador del Grito de Lares, que ocurre precisamente unos días después de la llamada Revolución Gloriosa, 6 días después de la revolución del general Prim, de Topete, de Sagasta, de Adelardo López de Ayala y de otros liberales españoles que derrocaron a Isabel II. Y antecedió el Grito de Lares unos 17 días aproximadamente al Grito de Yara en Cuba, el inicio de la guerra de independencia. Esta sintonía, esta sincronización de fechas es asombrosa. Son 23 días que estremecieron desde la Gloriosa hasta Yara, 23, pasando por Lares, por supuesto, 23 días que estremecieron al imperio colonial español, del cual una vez se dijo, donde nunca se ponía el sol. 23 días se dice fácil. Incluso hay quien dice que hubo una coordinación entre los principales dirigentes para aprovechar la debilidad de la monarquía de Isabel II y lograr la independencia de una manera fulminante, dividiendo las fuerzas colonialistas en diferentes escenarios. Lo cierto es que desde el 68, desde el primer momento, Betances estuvo al lado de los independentistas cubanos y estuvo además animando la solidaridad con Cuba donde quiera que estuvo. Claro, sus relaciones con Martí vienen después, vienen de Estados Unidos, vienen de Nueva York y vienen sobre todo del proyecto fundado en 1892 del Partido Revolucionario Cubano. Estamos hablando de un partido a la usanza norteamericana, pero con contenido antillano, que pretendía, y lo decía, sus bases, sus estatutos, la libertad de Cuba y auxiliar la libertad de Puerto Rico. Por eso es que Betances es el representante del Partido Revolucionario Cubano en París. Claro, venía curtido ya con toda la fama de haber participado en la Revolución de 1848 y en todos los intentos libertarios, haber apoyado los intentos filipinos de independencia, los intentos cubanos, los intentos puertorriqueños. Estuvo también aquí en República Dominicana, donde fue amigo del que luego sería arzobispo Meriño y sobre todo de Gregorio Luperón, ese gran luchador, restaurador, independentista, antillanista dominicano. Todo eso explica la presencia de Betances en París como delegado del Partido Revolucionario Cubano. Incluso armas que se tenían escondidas en diferentes sitios de las Antillas fueron cedidas por los patriotas puertorriqueños para la guerra de independencia en Cuba. En París le toca la dura tarea, complicada tarea, de atender también al exilio cubano, el exilio patriótico cubano. Digo ardua tarea porque lamentablemente, no tanto como en la guerra de 68, pero en la del 95, también hubo divisiones y tendencias dentro de las filas del exilio. Y Betances le tocó lidiar además con la colonia cubana de ricos propietarios cubanos exiliados en París. Y le tocó la suerte también, yo diría, por ejemplo, de tratar a Marta Abreu, la benefactora de la provincia de Santa Clara, pero que además ella y su hermana donaron miles de francos a la causa de la independencia. De hecho, hay dos anécdotas sobre ella interesantes porque fueron cercanas amigas de Betances y colaboradoras. O sea, ella, Marta Abreu y su hermana. De que cuando muere Maceo el 7 de diciembre de 1896 en el combate de San Pedro de Punta Brava, cuando hay un momento de desaliento y cuando las campanas del colonialismo español están repicando como si ya se hubiera logrado el triunfo, lo mismo que habían hecho cuando muere Martí en 1895, el 19 de mayo, ella le escribe a don Tomás Estrada Palma, que es el delegado de la República en Armas y del Partido Revolucionario Cubano tras la muerte de Martí en Nueva York, y le dice: estoy donando 10.000 francos de inmediato, más aparte de lo recientemente donado, para respaldar la independencia.
Y cuando ya una vez vencido el colonialismo le preguntan a Gómez que qué grado tendría militar, Marta Abreu diría, el mismo que tengo yo, la generalísima sería. Esas son las personas con las que Betances se rodea en París. Y hay una anécdota interesante que tiene que ver con la muerte de Maceo, y es cuando Betances recibe a Ángel Angiolillo, el anarquista italiano que venía de Londres y que estaba muy molesto con los procesos de Montjuïc a los anarquistas en Barcelona. Las torturas, las ejecuciones, etc. Y le pide a Betances ayuda para llegar a España, ayuda económica, entiéndase, para llegar a España y poder ejecutar, ese era su plan, a la reina María Cristina de Habsburgo y al niño rey Alfonso XIII, que sería luego Alfonso XIII. Betances, con ese sentido revolucionario humanista que tienen los verdaderos revolucionarios, le dice que si está loco, que cómo va a manchar la causa de Cuba asesinando a una mujer y a un niño, que si no se da cuenta que eso es lo más antipolítico que se puede hacer y lo más idóneo para hacerle daño precisamente a la causa de la independencia de Cuba. Que si él tiene algo que hacer y quiere hacerlo, que lo haga contra Cánovas, Antonio Cánovas del Castillo, que era a fin de cuentas el primer ministro español y era el verdadero responsable del envío del general genocida Valeriano Weyler a Cuba y también de indirectamente de la reconcentración y de la muerte de casi 250.000 de cubanos de hambre y enfermedades producto de esa política. Betances se queja amargamente al final de su vida, después del inicio de la guerra de 1898, con diferentes instancias cubanas, con Gómez, y se queja también con Estrada Palma, que como todos sabemos traicionó al final la causa de la independencia, y se queja de que la causa de Puerto Rico haya quedado relegada dentro de la brega por lograr algún margen de independencia en Cuba a pesar de la ocupación militar norteamericana. Es muy doloroso que el antillano, que un hombre de esa estatura moral, un hombre con esa trayectoria, sienta que la razón de ser de su propia existencia no va a triunfar. Y no va a triunfar en ese momento. No va a triunfar cuando Martí hubiese garantizado que triunfase también. Y es el sino, es el destino de los grandes hombres. Llegar a un momento donde pueden flaquear la fuerza ante las adversidades, pero que yo estoy seguro que el carácter indomable de Betances, el amor, la dedicación que dedicó a la causa de la independencia de Puerto Rico, de Cuba y la unión de las Antillas, el cariño de Martí, de Maceo, de Gómez, de Luperón, de los grandes antillanistas de Hostos, sería un bálsamo para esas heridas al final de su vida. Me imagino, quiero imaginarme a un Betances, a ese hombre de esa altura científica además, y de esa altura moral, muriendo en paz en Francia en 1898, y quizás con una sonrisa irónica y anunciadora de que el futuro va a ser diferente al duro presente que le tocó vivir al final de su vida. Los imagino abrazados en la eternidad, a Martí y a Betances. ¿Qué puede decir un dominicano de las luchas de estos tiempos? De las luchas antiimperialistas, anticapitalistas por el socialismo, de Emeterio, de Ramón Emeterio Betances. Cuando uno toma la esencia de su pensamiento, de su trayectoria, de su ser humano, de sus conocimientos, lo que despierta es una enorme admiración. Es impresionante su trayectoria, su múltiple militancia, su condición de médico eminente, ¿no? Una gran sensibilidad social, oftalmólogo, cirujano. Se puede decir hasta epidemiólogo, ¿no? Cómo enfrentó con todos los riesgos del lugar el tema del cólera en Puerto Rico. Pero además, sobre todo, en el plano político, su firmeza anticolonialista, antianexionista, enfrentando el colonialismo español con una enorme determinación. Pero además su antillanismo, esa visión
más allá de la frontera de Puerto Rico. Esa cosmovisión de su formación en Francia, ¿no? Y del antillanismo, ese espíritu de solidaridad internacionalista. Son, repito, realmente impresionantes, ¿no? Pero eso le ocasionó múltiples trastornos, ¿no? Persecuciones, exilio. Pero cómo aprovechó los exilios también al mismo tiempo, en términos de la solidaridad. Su militancia en la primera guerra de la independencia de Cuba, su compromiso con Venezuela, sus vínculos intensos con la República Dominicana. Que pienso que lo central fue sus convicciones y toda la experiencia de su trayectoria para entender la necesidad de esos enlaces y de la relación específicamente con nuestra República Dominicana, donde intervienen algunos factores humanos que es bueno destacar. Su condición de hijo de un dominicano, ¿no? Su recuerdo del pariente cercano, Pedro. Pedro, que fue apresado por el gobernador de Colonia de Santo Domingo, torturado, asesinado, le dejó una huella profunda. Y en uno de esos grandes momentos en que tuvo que salir de Puerto Rico porque era muy inestable la situación, pues fue a parar a Puerto Plata. Y qué suerte que fue a Puerto Plata, ¿no? La cuna de Luperón, de Gregorio Luperón, el gran restaurador de la independencia, con un fuerte liderazgo en toda la región norte, en toda la región del Cibao. Sus relaciones también con el padre Meriño, con el arzobispo Meriño, que tuvo también un rol muy importante en la lucha restauradora. Porque recordemos que la República Dominicana se separa de Haití, logra proclamarse como república, es decir, conquistar la independencia, más bien fundarse como república, porque antes no existía como república. Y además iniciar una lucha para liberarse de la esclavitud con el apoyo haitiano. Pero posteriormente vinieron los anexionistas, como pasaba en todos estos países, y empeñaron la independencia conquistada, anexando de nuevo el país a España. Y entonces se libra la guerra restauradora, a la que estuvo vinculada a través fundamentalmente de Luperón y apoyándose mutuamente, porque la Mohameterio Betance fue muy solidario con la causa dominicana en términos de apoyo económico, de apoyo en armas. Una visión claramente latinoamericanista, antillanista, ¿no? Donde quiera que hubiera injusticia en la cercanía y pudieran tener vínculos, pues ahí estaba presente su pensamiento, su palabra, a través de múltiples publicaciones. Fue así frente a Cuba, fue así respecto a la República Dominicana. Pero además, eso explica por qué su participación en el Grito de Lares, ¿no? Y por qué se le considera el padre de la patria puertorriqueña. Fue el primer intento y fue a la vez el primer presidente de Puerto Rico independiente, ¿no? Aunque fuera muy efímero, porque ciertamente fue así. Pero además hay algo de mucho valor en su visión, en su pensamiento, que coincide también con la de otros próceres de la zona, de la región, que fue esa visión prospectiva que veía a Estados Unidos, imperialismo emergente, como el gran enemigo de nuestros pueblos. Y así fue. Uno piensa en Martí, piensa en Bolívar, en el propio Duarte, ¿no? Juan Pablo Duarte, que en medio de la lucha contra la ocupación haitiana, porque ciertamente la ocupación haitiana
entra en contradicción con un proceso de formación de la identidad dominicana. Pero tuvo un valor emancipador, porque Haití ayuda a proclamar la abolición de la esclavitud, completando ese tema en la isla. Después de hacer la primera revolución antiesclavista, negra, de independencia en nuestra América, apenas comenzando el siglo XIX, en 1804. Todas esas vivencias, toda esa experiencia, pues marcaron esa trayectoria formidable de este gran antillano, ¿no? Que debe ser una referencia importante, porque tenemos que luchar contra los esfuerzos que hacen la fuerza dominante, la clase dominante gobernante, para borrar la memoria histórica. Pero también hay que recordar el impacto que tuvo en la vida de Ramón Emeterio Betance el hecho de la intervención de los Estados Unidos para frustrar los procesos de independencia de nuestra América. No solo fue primero la lucha contra el colonialismo, luego contra el anexionismo, sino viene ya después Estados Unidos sustituyendo como imperio al imperio español. Y eso tuvo un efecto tremendo sobre Betances. Ya avanzada su edad, un tormento muy fuerte y deja escritas sus huellas. Y cuando uno habla de los escritos de él, también tiene que ir de nuevo a la frase de que nada humano no puede ser ajeno. Y bueno, está su obra literaria con esa enorme calidad, ¿no? Sin duda alguna es un luchador excepcional en nuestra historia reciente, en nuestra historia moderna, ¿no? Y es, reitero, sumamente admirable. Muy importante como referencia, me parece. En este esfuerzo que hacemos, Puerto Rico, todavía colonia de los Estados Unidos, no ha podido zafarse del colonialismo. Y República Dominicana, neocolonia, ambas sometidas a procesos de recolonización neoliberal, además, en un despliegue y una agresividad del sistema capitalista mundial, sobre todo occidental, bajo la conducción de los Estados Unidos, encabezado por los Estados Unidos, que se torna en un imperio cada vez más decadente, decadencia que le imprime agresividad a su accionar en la región, en el mundo. Nos siguen considerando su patio trasero, no quieren soltarlo a ningún precio. Tienen no solo la nostalgia, sino la humillación de su supremacía absoluta, cuando evidentemente hay un proceso de declinación de su dominio en un mundo que ya se ha tornado multipolar. Ellos se aferran a recuperar la unipolaridad, su dominio absoluto sobre estos países. Ya no pueden de ninguna manera. Nuestra América inicia un proceso de nueva independencia, ¿no? Con todos sus accidentes, con sus altibajos. Es una oleada por la independencia, porque parece ser que el tema central para la humanidad actualmente es fundamentalmente cristalizar los procesos de autodeterminación frente al imperialismo occidental, sobre todo Estados Unidos y Europa, subordinada actualmente a los Estados Unidos. Esa impronta de potencias emergentes como China, como Rusia, potencias intermedias como Irán, en general los países del BRIC, esa impronta de autodeterminación que erosiona el dominio del sistema imperialista occidental es una gran oportunidad, me parece, para nuestros pueblos, y especialmente para los pueblos del Caribe, que, como se ha dicho,
Y bueno, Puerto Rico y República Dominicana están en el centro del Caribe. Y como se ha dicho, el Caribe es frontera imperial. Y después que Cuba conquistara su segunda independencia y desplegara la hazaña de mantenerla, de preservarla, frente a un cerco atroz, un bloqueo legalmente criminal, con Estados Unidos bajo la divisa, en su tono imperial, de no otra Cuba en el Caribe, pues hemos sufrido las consecuencias. Un endurecimiento del colonialismo en Puerto Rico. República Dominicana intenta la segunda liberación, podemos decir, la segunda emancipación en el Caribe insular, con el levantamiento de abril de 1965, con la victoria de la insurrección popular, resultado de esa alianza de los militares democráticos, patriotas, con el pueblo, lanzado a las calles para restablecer la constitución más avanzada de nuestra historia, la constitución del 63. El gobierno de Juan Bosch, que marcaba un momento distinto, ¿no? de rescate, de soberanía, de reformas sociales. Pues ese intento de arrancar de raíz la tiranía de Trujillo y de golpear con fuerza en esencia el colonialismo, el neocolonialismo, es truncada por la intervención de 1965, porque arrecia todo el sistema de dominación en el Caribe. Y ahí el valor, la importancia de ir a nuestra historia, de ir a nuestros próceres. Y Betance tiene que ocupa un lugar indudablemente relevante en ese marco, en esa galería de héroes y heroínas. Abuelito, ¿y quién me va a hablar sobre Italia y Betance? ¿Tú? No, yo no. Pero sobre Italia y Betance te va a hablar un amigo, abogado de mucho prestigio, italiano, internacionalista. Se llama Mario Peri. Él se va a hablar. Pero yo no soy italiano. ¿No sabes hablar italiano? Eso crees tú que no sabes hablar italiano. Pero él sabe hablar español o castellano muy bien, no te preocupes por eso. Es más, le voy a hablar, a ver si lo consigo porque estoy de suerte, ¿eh? Permíteme. ¿Cómo estás, Mario? Ramón O'Neill, acá llamándote desde México. Igualmente, una alegría. Fíjate que estoy aquí con mi nieta, Renata, estudiante de primer año de secundaria, y tiene una gran curiosidad sobre el prócer Ramón Emeterio Betance de Puerto Rico. Como él estuvo allí y según las investigaciones que tú sabes, pues yo creo que tú eres el más apropiado para abrirle el panorama a ella, cosa de que tenga comunicación e información de un prestigioso italiano como eres tú. ¿Estás dispuesto? Gracias, Mario, tú sabes que yo no esperaba menos de ti. Permíteme que voy a poner el altavoz. Entonces, la anarquía italiana se juntó a lo que es la lucha de liberación de Cuba y Puerto Rico a través de Miguel Angiolillo. Y eso anarquista individuó en París Betance como persona de gran confianza y persona que podía financiar, lógicamente, solamente los gastos, porque Angiolillo era un anarquista muy puro, muy idealista. Y logró de hablar con Betance y le propuse de hacer un acta
tan clamorosa que podía poner las conciencias europeas y españolas en contra de esos gobiernos de matagente, de masacradores, de terribles asesinos en contra del pueblo, donde se tenía en la fortaleza de Montjuic gente torturada, matada y todo lo que eran antillanos y naturalmente revolucionarios. Angiolillo habla con Bétancé y Bétancé le dice: mira, tú quieres matar la reina y la infante. No es buena cosa, porque eso va a provocar simplemente dolor y no va a poner los asesinos en la luz que nosotros creemos, que es lo de un patriota, que venga los patriotas matados y torturados. Por eso sería muy bueno que tú vas a matar el primer ministro del Consejo de Gobierno de España, el Antonio Cánovas del Castillo. Ese magnicidio puede ser la palanca que va a levantar las conciencias en contra de su gobierno de represores, esos gobiernos de imperialistas, descolonialistas. Angiolillo comprende muy bien esa diferencia y acepta, se va, mata el primer ministro que estaba en un balneario, tranquilo, evita naturalmente de matar a la esposa, que le dice: usted es una mujer, no tiene culpa, él es lo que ha matado a todos mis amigos, él es el torturador, el carnicero. Y se deja que lo arresten y el 20 de agosto, después de pocos días, con sumario juicio, lo ejecutan. Ese enlace de la anarquía italiana, que después matará además al rey Umberto I y que será el inicio de la Primera Guerra Mundial, es muy interesante como liga entre Italia y la revolución de Puerto Rico, que nunca pero al final ha logrado de obtener la independencia, porque Cuba, la venta de armas que necesitaban la fuerza revolucionaria en Cuba y los puertorricanos, los borincas que estaban allá combatiendo para la libertad y la independencia de Cuba y después esperaba de Puerto Rico, se logró que Bétancé obtenió unos bonos cubanos garantizados en 2 años para los ricos refugiados cubanos que estaban en París, donde él tenía su central de dirección de todo lo que eran las acciones políticas diplomáticas para Cuba y Puerto Rico. Y con esos bonos que ofreció, lo único que aceptaron esos pagos y estaban ofreciendo en cambio de esos bonos garantizados a 2 años, 50.000 Mauser más abundancia de cartuchas, la firma Angiolini e Bernardone de Trieste, que era una firma muy grande, muy capaz en lo que era la surtir armas de armas ligeras. Y, ¿qué te digo? Esas armas estaban listas y Angiolini y Bernardoni estaban de acuerdo con el pago y todo. ¿Las armas llegaron a Cuba y a Puerto Rico? Entonces sería bien que tú esa pregunta la vas a hacer a tu abuelo y él te puede contestar con más detalle lo que pasó después.
Zapata, quien te va a hablar sobre esa fábrica de armas de Trieste en Italia soy yo. Las armas no llegaron ni a Puerto Rico ni a Cuba, por desgracia. Te digo por desgracia porque esa empresa nos estaba ofreciendo un apoyo de armamento muy bueno, en muy buenas condiciones. Para comenzar, ellos ofrecieron 50.000 fusiles Mauser modelo 1893 España. En ese momento era el mejor fusil existente en el planeta. Ya creo que te estoy diciendo. Con 50.000 fusiles fácil tú armabas en aquel ayer a 5 ejércitos, porque un ejército normalmente se compone de 10 a 15.000 miembros. El ejército independentista cubano nunca tuvo más de 15.000 hombres en armas. De cada 4, uno era puertorriqueño, que combatía en Cuba. Esa fábrica también producía, fíjate, cañones, producía ametralladoras y nos ofreció vendernos toda la cantidad de armamento que requiriéramos. Quien hizo la gestión se llama Filiberto Font, que en aquel ayer, estamos hablando 1896-97, Betances lo nombró su delegado para hacer esas gestiones de compraventa. La empresa de Trieste lo que nos acondicionó el pago que fuera a 2 años a crédito, que fuera respaldada por bonos del gobierno revolucionario cubano y a la misma vez esos bonos respaldados por ricos de Cuba. Ford era un hombre de dinero, inclusive le dijo al gobierno cubano, a Tomás Estrada Palma, que sustituyó a José Martí cuando murió, que él tenía 5 casas en La Habana, capital de Cuba, que pudieran disponer de las casas, venderlas y utilizar ese dinero para esos efectos, o sea, para la compra. Y eso tiene que ver también mucho con una investigación que hizo en el 1896, refuta la posición hasta hoy existente de por qué no se abrió un segundo frente de guerra en Puerto Rico. Tomás Estrada Palma le expresó a Betances que no había capital para comprarlas. Cuando se la daban a crédito, y estamos hablando del mejor fusil que había en existencia en el planeta. Tenía un alcance de 2 kilómetros, son muchísimos, no emitía humo, usaba calibre 7, los cartuchos o balas eran calibre 7 milímetros, metálico. Tenía una durabilidad de esos fusiles de 25 años. Podía disparar hasta 1000 cartuchos sin que se le afectara el cañón, que era estriado, tenía 4 estrías, lo que le daba precisión. Y no había ningún fusil que se comparara. Con esos 50.000 fusiles, si hubieran llegado, hubiéramos derrotado a España, porque tendríamos un armamento por lo menos igual al que ellos tenían, o tenían algunas de sus fuerzas armadas, no todas. Entonces, eso refuta el estudio que mandó a hacer el general Juan Río Rivera desde República Dominicana en el 1896, en donde él manda a un delegado a Puerto Rico a investigar cuáles eran las condiciones subjetivas en Puerto Rico. Vea,
es decir, si habían o no habían condiciones humanas para tomar las armas. Eso fue en el 1896, te voy a leer porque tengo aquí unos apuntes, el 5 de mayo. Eso fue en esa época. Entonces, fíjate que meses después el Tomás Estrada Palma dice que no había dinero para armas, ya lo refutamos. Y en Puerto Rico se dieron dos movimientos armados. El primero que se da armado fue en Yauco, se llama la Intentona de Yauco. Se dio el 24 de marzo de 1897. 13 meses después de lo que le dijeron a Juan Río Rivera. Quiere decir que había condiciones. Porque se levantaron en Yauco y no fue un levantamiento tonto, ni fue un levantamiento en cualquier pueblo. Se levantaron en el pueblo número 1 productor de café en Puerto Rico, cuando el café era el producto primario de exportación. Posteriormente se da la supuesta causa de comenzar la guerra hispanoamericana con el hundimiento del buque de guerra Maine en La Habana, Cuba. Y Estados Unidos declara la guerra a España el 25 de abril de 1898. 25 de abril, mayo, junio, julio, 3 meses antes de que invadieran a Puerto Rico las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces, a diferencia de Cuba, donde por órdenes de Tomás Estrada Palma, el ejército cubano en la zona oriental, por donde desembarcaron las fuerzas gringas, ellos ayudaron al desembarco de los gringos y no los combatieron. En Puerto Rico se dio lo contrario. Ellos desembarcaron por 3 litorales: por el oriente, por Fajardo; por el sur, por varios lugares, Peñuelas, Guánica, y por el oeste de Puerto Rico. O por ahí se extendieron desde el sur y llegaron hasta Mayagüez. Ellos trataron de cruzar la cordillera central, que, como tú debes saber, recorre a Puerto Rico a lo largo, la isla grande de Puerto Rico. Puerto Rico es un archipiélago. Y lo intentaron por el pueblo de Aybonito y por el pueblo de Peñuela, pero cuando subieron se encontraron en Aybonito, porque lo estaban esperando en Asomante, y en Peñuela, en Guayama, corrido, en Guayama lo estaban esperando en las alturas de Guamaní. Y ahí los pararon en seco las guarniciones o la Guardia Nacional puertorriqueña. No pudiera, igual le pasó en Mayagüez. Entonces, nosotros con estas expresiones estamos estableciendo a nuestra manera una nueva posición histórica. ¿Por qué? Porque sí había de quien le proveyera las armas necesarias al gobierno revolucionario cubano, de la cual nosotros éramos parte mediante la comisión o el comité de Puerto Rico dentro del Partido Revolucionario Cubano. Número 1. Número 2, no es justificable que no había dinero porque era crédito mediante bonos a pagar al pagadero a 2 años. En 2 años nosotros lo hubiéramos eliminado a España de su imperio, tanto en Cuba como en Puerto Rico. Y el otro detalle importante es que el levantamiento en el pueblo de Yauco y después en el pueblo de Ciales, y ese levantamiento es bien importante. Estoy leyendo aquí, porque eso se dio el 13 de agosto de 1898. Ellos no invadieron los gringos el 25 de julio.
Un mes después estaban los puertorriqueños combatiendo en Ciales. Más de 700 agricultores se levantaron en armas. Entre ellos se levantó en armas el tío y el abuelo materno del prócer puertorriqueño Juan Antonio Correger Montes, del barrio del Frontón de Ciales, de donde por cierto era tu bisabuela, y se levantaron y tuvieron más de 3 días ocupado el pueblo. Pero ¿qué hicieron eso? Pidiendo la independencia, enarbolando la bandera de Puerto Rico, dentro de la bandera española y de la bandera gringa, porque ellos combatieron a las dos fuerzas. Y había un hombre bien importante en esa época que se llamaba Juan Maldonado, conocido por Águila Blanca, quien estableció una guerra de guerrilla que duró 2 años más. Entonces, había las condiciones subjetivas en Puerto Rico para combatir y había la capacidad de adquirir las suficientes armas. Lo que pasa es que Salvador Estrada nos traicionó, nos dejó solos, como dicen aquí en México, colgando de la brocha. Entonces, estamos estableciendo una nueva tesis o posición histórica. Sí habían las condiciones subjetivas, o sea, la capacidad de los hombres y mujeres levantarse en armas, como lo hicieron, y sí había la capacidad de conseguir las armas. Una cosa muy diferente es que Estrada, Palma, no quiso apoyar la petición de Betances. ¿Entendiste, hija? ¿Ya sabe quién es Betances? Aprendí mucho sobre el doctor Betances, gracias.